declaraciones nos estamos refiriendo, Idoia? Santi, creo que estaba de más presente. Sí, yo quería comentar lo siguiente. Yo a Carmen la conocí desde hace, bueno, pues muchos años. Un momento, un segundo, porque ahora mismo creo que... Ahora nos lo cuentas, pero vamos a sentar un poco a nuestra audiencia quién entra en un programa, cómo se produce Idoia y dice esas declaraciones de vaya peso se quitan sus hijos de encima. Esta mañana, Paloma, tú estabas, creo que... El programa Día a Día de Verano y ha y ha sido llamado Jaime un Peñafiel. periodista. Cuéntanos lo que ha sucedido. Ha sido Jaime Peñafiel. Jaime Peñafiel. Jaime Peñafiel. Es que por eso quería yo contar un poquito los previos. Quiero decir que hay veces... Por eso quería yo contar un poquito mi versión. Yo a Carmina la he conocido desde hace muchísimos años. No estuve de acuerdo con la última, una época de Carmina. Yo siempre me he quedado con la etapa de Carmen divertida, con Charo Vega, con Lolita, cuando vendía sus exclusivas y lo decía, y cuando se hacía en Marruecos con su dromerario al lado y el morito y el té. Yo la he criticado y además ella a veces me lo decía, dice, eres de las pocas personas que te respeto, porque es verdad, yo las críticas, como siempre hago, son a las actuaciones privadas, pero que son públicas. Una época no me gustó lo que hacía, creo que Carmen fue una mujer privilegiada, una mujer bella, una mujer divertida. Paloma, perdona que te vuelva a interrumpir, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, entonces esta mañana estábamos, ya ha entrado Jaime Peñafiel, y Jaime Peñafiel, una de las cosas que ha dicho, siempre ha criticado a Carmina Ordóñez, siempre en los últimos años no ha escrito bien de ella, con lo cual no es que yo tenga que defender a Jaime Peñafiel, porque no le tengo que defender. No, quiero decir... pero es que, como siempre... Coto, si es que yo no tengo que defender a nadie. Perdona, Kiko, no tengo que defender a nadie. No, pero yo, es que de verdad, no, con todo el respeto para la memoria de Carmen... Pues ha dicho, una de las cosas ha dicho, pues lo que habéis dicho vosotros, que la vida que había llevado no estaba bien, que había hecho mucho daño. Paloma, que ha y que dicho sus es hijos... en referencia a sus hijos, que vaya peso que se había quitado. Pero vamos a ver... sus hijos de encima. Sí. Y me parece lamentabilísimo. Pero sí, porque tengo todos mis respetos a Jaime Peñafiel, no. Perdona, si no yo ti, lo único que estoy ti, diciendo es a Jaime Peñafiel hace unas declaraciones y en esta vida y en esta profesión cada uno es responsable de lo que dice. Correcto, pero yo me parece que ni era el momento, bueno, ni me parece ni de vale, pero eso se le dice a Jaime, pero por eso es lo que vuelvo a insistir, cada uno es responsable. Jaime Peñafiel es un señor muy mayor, que lleva muchos años en la profesión. Y que muy poco señor, es muy mayor y muy poco señor. ¿De quién es responsable? Jaime Peñafiel no hay es que muy mayor pedirle y muy poco responsabilidad. señor. No quiero levantar el tono, no quiero que se desvíe esto, yo quiero que esto sea un homenaje a Carmen Ordóñez y a eso he venido. Únicamente quiero recordar para que la gente tenga en su casa dibujado el perfil de este personaje, que cuando sucedió la denuncia de los malos tratos, este señor denominó a Carmen Ordóñez en su periódico la bien pegada y la bien pagada. La bien pegada para Carmen Peñafiel. Eso es un maltratador y eso es un sinvergüenza. Y no quiero volver a hablar de este señor esta noche aquí, porque si no, yo me levanto y me voy. Pues en cualquier caso, Paloma, lo que yo te quería decir es que es respetable cualquier opinión. Se puede opinar, lo mismo que yo he opinado. Juan Luis y yo lo sabemos, hemos sido de los flancos más críticos con Carmen Ordóñez. yo. Y tú también. Y además pero ahora mismo estamos en un momento de duelo. Eso se puede comprender. O sea, no es el momento de que una persona aparezca, salga a criticar a Carmen Ordóñez. No. El respeto es fundamental. El respeto y el duelo es fundamental. Hoy, mañana, ya está dentro de un tiempo. Y Carmina se ha marchado. Pero ahí hay unos hijos y hay una familia que está sufriendo, Paloma. Y no puedes decir eso de los hijos, Paloma. Lo que quiero decir... No puedes. Y respeto todas las opiniones. No, respeto me refiero, no respeto a lo que dice ni a lo que opina. Cada uno es muy libre de decir lo que quiera. Claro. Vuelvo a insistir. No comparto, y lo he dicho, no comparto esas opiniones, en tanto en cuanto comparto el que ese señor, en el que este caso Peñafiel, ha opinado eso. Que vuelvo a insistir, los últimos años, y como bien ha dicho Kiko, hay cosas que ha escrito que eran mucho más graves. Pienso que hay que tener un respeto y un duelo hacia alguien que ha desaparecido, sea Carmina Ordóñez o sea quien sea. Exacto. Dicho esto, que cada cual aguante su vela y cada cual aguante sus declaraciones, sus críticas y sus opiniones. Desde luego, pero permítenos... Y es lo que quiero decir. Ya, Paloma, pero que como tú decías, Idoia... De la misma manera que muchas veces pues hemos hablado de ciertas actuaciones de Carmina, se puede hablar de ciertas actuaciones de Jaime Peñafiel. Yo creo que estamos en nuestro derecho, Por supuesto, pero vamos, que yo no estoy aquí para defender ni a Jaime Peñafiel ni a Carmina. A Carmen Ordóñez, una señora que yo siento que se haya muerto, es una mujer, vuelvo a insistir, con la que me he reído mucho, lo he pasado muy bien y vuelvo a insistir, y he sido crítica con ella. Y Carmen respetaba a la gente que la criticaba algunas actuaciones públicas suyas. Lo que pasa, y por poner las cosas en su sitio, es que hay que decir ya, de una vez por todas, que Carmina nunca ha comerciado con las vidas de los demás. En todo caso, ella ha sido
lo que ha hecho ha sido Su vida, contar su vida, Efectivamente. y si se le ha pagado por contar, y si se le ha pagado por su vida, será porque a quien pagaba le interesaba que esto ocurriera. Hay pruebas más constatadas de que cada vez que Carmina ha aparecido en un programa de televisión o ha aparecido en una revista, pues ha tenido una gran audiencia, ¿entiendes? Y por eso ha sido un personaje que ha interesado a través del tiempo. Yo estoy tratando de hacer un ejercicio de memoria y pues vamos a centrarnos en la última vez que estuvo en Salsa Rosa. Tuvo unas respuestas como muy tajantes que desde luego no esperábamos de Carmina, y cuando terminó el programa lo comentamos entre nosotros, cómo ha estado hoy, qué dura, y tú misma te extrañabas de esa actitud. Bueno, pues yo creo que todo esto venía propiciado porque nosotros queríamos conocer cosas que estaban muy recientes y que necesitaban una respuesta, cosas a las que ella se negaba a responder, porque había venido a hablar de lo suyo y ni siquiera de sus hijos quería hacer ningún comentario. Entonces, Carmina ha vendido lo suyo. Y además, y ahí sí que está lo grave, ha hecho rica a mucha gente que ha hablado de ella, sin ningún derecho. Y está en la mente de todos. ¿Cómo los llamaban los satélites? Ángela, ¿querías decir algo? No, que yo creo que eso está claro, ¿no? Que a veces pues sale más barato contratar a los satélites, ¿no? A los adosados, creo que los llamaba Carmen a veces, que a Carmen Ordóñez. Y yo creo que sobre todo lo que han hablado de ella en los últimos 3 años, yo personalmente creo que es lo que le ha matado, personalmente así lo creo. Y lo creo además porque la directora de este programa recordará que hace unos años, estando en otra cadena, y también lo recuerda Kiko, que estaba ese día, fue cuando Carmen tocó fondo por primera vez, estaba pasando un momento muy malo, tuvo que ser ingresada en un hospital psiquiátrico al día siguiente de aquella intervención, ¿no? Aquel día, yo no quiero repetir sus palabras, pero yo creo que de alguna manera se veía venir lo que desgraciadamente hoy ha pasado, ¿no? Para mí Carmen había tocado fondo hace 3 años. Pero sin Entonces, embargo, ¿tú quieres decir que este año, aunque pareciera una mujer feliz o contenta, con un trabajo nuevo, con los nietos, con sus hijos que estaban con ella, que no era feliz? Yo es que creo que no se puede ser feliz como esta mujer vivía. Es decir, tú no puedes ser feliz cada vez que pones la tele y te están poniendo a caer de un burro cada vez que pones la televisión, una señora que te estén acusando de todo. Totalmente felices solo son los idiotas. Y eso es así. Es decir, cualquier persona con 2 dedos de frente no puede ser feliz nada más que parcialmente. Y si además tienes la inquina y la enemiga de un grupo perfectamente organizado que domina y controla determinados medios, donde no hay tregua. Es decir, efectivamente ayer Carmen estaba animada y me alegré mucho porque yo también hablé con ella a las 10 de la noche. Pero es que hace 2 días se quería morir. Se quería morir porque un sinvergüenza en una cadena de televisión que no es esta, que no le voy a echar la culpa a la cadena, podía haber sido esta perfectamente también, dijo que si el fallo del juicio que estaba pendiente de celebrar era favorable a Ernesto Neira, habría que cortarla la cabeza. No se puede ser ni más ignorante, ni más cruel, no se puede ser más malintencionado, no se puede ser peor persona. Entonces, cuando ese acoso, cuando ella renace porque cree que eso ha terminado, cuando ella cree que puede tomar aire y resulta que es una vez, otra vez, es un sin cesar constante, es decir, es no dar tregua, es laminar. Ha sido un ejercicio absolutamente preparado, absolutamente diseñado para laminar la imagen de Carmen Ordóñez. Y esta tarde he dicho yo una cosa en la televisión y lo vuelvo a decir. Por mi parte, hasta el último aliento se va a destinar en mi vida a rehabilitar la imagen de esta señora, porque se lo debo y porque se lo debemos, su familia y sus amigos.
Kiko, pero también creo que ha pasado una cosa, no sé si estáis de acuerdo todos los demás. Desde que Carmen asumió, digamos, sus adicciones, o llamémoslo X, sus adicciones, bueno, ella, digamos que ha cambiado. No solo ha cambiado ella a la hora también de entrar en una clínica, etcétera, etcétera, sino que cambió hacia los demás. Aparte que se le veía más simpática, incluso en televisión, ya no hablo de esa Carmen que conocíamos, sino la Carmina que salía por la tele, era una mujer más simpática, etc. Y curiosamente hoy uno de mis compañeros en TV, en el canal autonómico, salía a la calle y preguntaba a la gente. Y la gente no solo estaba absolutamente desolada, ¿y qué me estás diciendo, no? Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo ese momento Lola Flores, ese momento Lady Di, ese momento, parece que siempre van a estar ahí, que se ha ido? Pues a mí me caía muy bien, había empezado a cambiar esa imagen, quizá poco a poco, porque recordamos aquello de la más odiada, pero poco a poco, en pequeñas dosis probablemente, esa imagen estaba cambiando. Sí es cierto que había un problema, lo había, era el problema de las adicciones, en las que ella se ha enfrentado en 2 ocasiones, lo ha reconocido en Salsa Rosa y lo ha reconocido, y ella misma se estaba enfrentando a él. De todos modos, en cuanto a la encuesta célebre esa de la más odiada, sí, que podía haber firmado Jaime Peñafiel, yo creo que lo debía haber firmado, porque era su obligación, estaba tan mal diseñada que la 4ª persona más odiada era la 6ª más querida de este país. Es decir, esas son las encuestas de Jaime Peñafiel, esa es la objetividad de Jaime Peñafiel. Pero una cosa, Kiko, ¿tú no crees también que Carmina estaba Perdona, mal Paloma, porque orientada? un segundo, Paloma, porque tenemos al teléfono al apoderado de Fran Rivera, José Luis Segura. Buenas noches, José Luis. José Luis, buenas noches. Bueno, el apoderado de Francisco Rivera está al teléfono o va a estar en unos segundos. Quería preguntarle a Kiko, que yo a veces, y vuelvo a insistir, que la última etapa de Carmina, estos últimos meses, pues no la traté. Desde fuera también a veces parecía como si estuviera mal aconsejada o no tuviera nadie que la aconsejara y le dijera: Carmina, para un poquito, vamos a ver, cúrate. Una adicción no se cura en una semana, no se cura en 15 días. 20. Bueno, no, pregunto. Entonces, eso de cara a la realidad. También ser muy claro, porque ¿sabes? Se especula mucho con eso, y se ha especulado muchísimo con eso, y se ha desacreditado muchísimo con eso a Carmen Ordóñez. Las adicciones se curan en muchos años. Las drogas se dejan en 15 décimas de segundo. Es lo que tarda un ser humano en decidir que va a dejar de consumir una droga, sea la que sea. Entonces las rehabilitaciones, unos las hacen en una clínica, otros las hacen en su casa y otros las hacen en la calle. Ni toda la gente que se ha desenganchado de las drogas, ni muchísimo menos, ni la 10ª parte lo hace en una clínica de desintoxicación, ni el 80% de los que entran se desintoxica. ¿Entiendes? Entonces, el dejar la droga no es una cuestión de tiempo en una clínica de estancia o de lo que sea. Eso dependerá de la voluntad o de la debilidad o de la fortaleza de cada quien. Y del tratamiento y del seguimiento médico y de la asistencia que se le dé a cada quien y con qué sistema en cada clínica. Si te parece, Kiko, vamos a recordar precisamente esos problemas de los que ha hablado muchas veces Carmen Ordóñez. Carmen Ordóñez supo lidiar con mejor o peor suerte los muchos envites que le dio la vida. Una vida a priori bastante fácil. Sin embargo, la sombra de algunos recuerdos dolorosos parecían perseguirla. Según ella misma había confesado en varias ocasiones, la muerte de su madre en 1982 la marcaría profundamente, tanto que comenzó una dependencia a los somníferos que se agravaría con el tiempo. Tras el fallecimiento de su padre, sus problemas con los barbitúricos fueron a peor. Hace 2 años intentaba abandonar esta adicción ingresando en una clínica especializada. En aquel momento estuvo ingresada poco tiempo, demasiado poco tiempo como para curarse. El año pasado sus problemas de salud se agravaron y fue su propio hijo Julián quien le obligó a ingresar en una prestigiosa clínica catalana de desintoxicación. Ha sido muy duro, pero bueno, me ha compensado porque lo tenía que hacer por mí misma, luego por mis hijos y luego por mi gente. En la actualidad continuaba con el tratamiento ambulatorio y se encontraba muy optimista. Estoy muy bien, Santi, gracias a Dios estoy fenomenal. Poquito a poco, no puedo decir que estoy curada del todo, porque es una cosa muy lenta, una adicción que tenía desde hacía muchísimo tiempo. Decía que estaba casi curada, pero había una herida que no lograba cerrar. En un programa de televisión confesaba haber sido maltratada por su exmarido Ernesto Neira.
A pesar de que la denuncia no fue admitida a trámite, ella siempre defendió su verdad. Yo he sido 8 veces maltratada. Creo que en ese momento, lo que he dicho antes, no sé por qué, te acobardas o tienes mucha dependencia de él o algo se apodera de ti, pero no lo he encontrado todavía una explicación. A pesar de todo, en los últimos meses Carmen Ordóñez había vuelto a sonreír. Con la ayuda de su familia y de sus amigos, parecía estar dispuesta a olvidar lo peor de su vida. Y lo peor de su vida últimamente eran o habían sido esas adicciones. Yo quiero decir que estoy de acuerdo con Kiko en que la droga le deja en 15 segundos, pero la adicción puede tardar mucho y no todos lo llevan, ni saben, ni pueden llevarlo igual. Pero yo creo que en el caso de Carmina hay una cuestión que queda en el aire y es la de la constancia. Una constancia que parece que no sea muy firme, claro, porque hace un mes que no seguía el tratamiento. ¿Se sentía ya curada o es que quiso dejarlo? Yo lo ignoro. Me extraña que sea hace un mes porque me parece recordar que la semana pasada estuvo en Barcelona, sí, en la clínica. Sí. O sea que el miércoles de la me extraña esa información que te han pasado, pero te la han pasado mal. En cualquier caso, sí te diré una cosa. La droga generalmente es un conflicto que tiene su origen en una carencia. Y en el caso de Carmen lo ha denunciado ella y lo ha dicho públicamente. Ella arrastraba un problema desde la muerte de su madre. Es decir, que aquí no caben especulaciones en esta dirección, o creo que no deberían caber especulaciones en esta dirección. Lo que es indudable es que parece que alguien o algunos decidieron ser inmisericordes con Carmen Ordóñez y decidieron que no la iban a dejar las drogas, porque a pesar de que ella denunciaba constantemente que esos problemas de acoso que venía sufriendo la inducían al consumo de tranquilizantes, que la alteraba muchísimo más, pues aquí nadie decidió levantar el pie del acelerador. Entonces yo supongo que efectivamente y generalmente la lectura que se hace es así. Cada uno es responsable de su vida y de su muerte. Pero todo ayuda. ¿Quieres decir que quizás no estuviera rodeada de las personas más aconsejables? No, quiero decir que seguramente la gente que la rodeaba era la más aconsejable. Seguramente la gente que la rodeaba era la que la quería. Seguramente la gente que la rodeaba era y es la única que la ha ayudado. Quiero decir que los que no la rodeaban, los que la acosaban, me parecen personas, además de poco aconsejables, poco decentes. Pero Kiko, también rodearon a Carmina, y tú lo sabes, una serie de gente que se aprovechó de ella, que ella era muy dadivosa, que ella era capaz de dar absolutamente todo. Entonces, bueno, una cosa es aprovecharse en el terreno económico, una cosa es aprovecharse Kiko, y también personal, en lo lúdico, en el sentimental, en el no ayudarla. Incluso en lo sentimental, te lo admito. En el apoyo, es decir, no, tú no te preocupes, que tú estás estupenda, tú eso, esto. Me refiero que si en algún momento determinado, no esta última época, hubiera necesitado, y vuelvo a insistir, ese amigo o esa amiga que le hubiera separado de esas sanguijuelas y haberle dicho, ya está bien, Carmina, vive, sé feliz porque tienes todo para vivir y sé feliz. Pero si es que esa es la denuncia, es que no lo sé, esa es la denuncia interesada de la parte acosadora. No lo sé. ¿Sabes? No, hombre, yo no me considero parte acosadora, Kiko. Estoy hablando desde... Estás haciendo eco de la consigna que manejan, ya han manejado. No, porque yo nunca he tenido ninguna consigna. Yo te pregunto solamente desde la visión de fuera. Y que tú me la trasladas exactamente igual, te lo pregunto, sí, prácticamente igual que los términos que ellos la formulan. Vamos a ver. Carmen Ordóñez es una persona, o era una persona absolutamente libre, y absolutamente libre en el sentido que decidió y decidía por el camino por el que tenía que transcurrir su vida. Entonces, y lo vuelvo a repetir, cada uno es libre de hacer de su vida o de su capa un sayo, y a nadie le tiene ni que ofender ni que escandalizar. Entonces todos estos santones, estos hipócritas asquerosos, se rasgaban las vestiduras cada vez que había un episodio de Carmen Ordóñez. Mira, yo he llegado a vivir
cómo llamaban a Carmen Ordóñez a las 4 de la mañana y la decían que su hijo había tenido un accidente y que estaba ingresado en determinado hospital, para que saliera con los pelos así a las 5 de la mañana por la puerta de su casa y decir, ¿a dónde va esta con los pelos así a las 5 de la mañana? O sea, esa gentuza es tan repugnante, esa gentuza que ha acosado a Carmen Ordóñez es tan abyecto lo que han querido hacer y lo que han hecho con ella, que no tengo palabras, de verdad. No me gustaría seguir por este camino, porque lo que yo pretendo es que hoy hablemos de lo bueno de Carmen Ordóñez, que tiempo habrá de pasar. Tenemos al otro lado del teléfono ahora sí a José Luis Segura, apoderado de Francisco Rivera. José Luis, buenas noches. Parece que tampoco lo tenemos ahora. José Luis, buenas noches. José Luis. Bueno, parece que no lo tenemos. Idoia. Me gustaría preguntarle a Kiko, cuando te refieres a gentuza, ¿a quién te refieres? Hombre, si quieres doy nombres y apellidos. Pero vamos, ver, no creo que sea el momento. Sí, a ver, nombres y apellidos, No, lo que queremos. yo no creo que sea, yo no creo de verdad, no creo que sea el momento. No, es el momento. No, de verdad que no creo que su familia... ¿Quieres reivindicar la figura de Carmen y además... No, quiero reivindicar la figura de Carmen y tengo toda mi vida por delante para reivindicarla. No creo que hoy sea el día, ni creo que a su familia le guste o le gustaría que entráramos en esta historia. Yo quiero hablar de lo bueno de Carmen, yo quiero hablar de lo generosa que era Carmen. Yo quiero hablar de que Carmen tenía un corazón que no le cabía en el pecho. Yo quiero hablar de que Carmen pero yo creo que hay muchas personas que quieren saber quién hizo tanto daño a Carmen Ordóñez. Yo quiero hablar de la Carmen Si tú lo sabes, si tú sabes, Kiko, quiénes fueron las personas que hicieron tanto daño a Carmen, no estaría de más que, tanto para mí como para nosotros, como para ese público que nos está viendo, saber los nombres de esas personas que le hicieron tanto daño y le llevaron hasta donde está. Creo yo, Kiko, si tú sabes los nombres. Yo te juro a ti que lo van a saber. Te lo juro. Y lo juro por lo más sagrado. Pero te digo que hoy no creo, entiendo que no es el momento de... Pero hay nombres propios. Estamos hablando de personas con nombres propios. Sí. No son mensajes al móvil anónimos. Son personas con un nombre propio. Evidentemente de nombres propios, sí. Sí, nombres y apellidos. Yo lo que sí quería también es decir algo, y es que Carmen Ordóñez es una mujer adulta que toma sus decisiones y que se equivoque o no, las ha tomado ella, pero también debe asumir ella. Gran parte del desarrollo de su vida fue fruto... Lo asumía. Pero vamos a ver, tampoco podemos descargar todos los problemas de Carmen en terceros. Ella era responsable en gran manera también de sus problemas. No estoy diciendo que lo hagas. En absoluto. Kiko, pero yo lo que también podemos cometer un error y es cuando una persona fallece pensar que todo lo que hacía estaba bien. Y Carmen también hacía cosas mal. Ella era la más crítica de todos con ella misma. Y reconocía sus errores y te voy a decir más. Ha hablado de temas de adicciones a pastillas, pero también... y creo que lo ha hecho aquí, ha hablado de su coqueteo con la cocaína, por ejemplo. Con lo cual, a Carmen no le han dolido prendas y ha hecho una declaración pública y abierta de lo que le pasaba. Pero ella era su más crítica. Ella hacía crítica continua de lo que estaba viviendo y cómo lo estaba también viviendo. tienes que coincidir conmigo que ella misma en determinados momentos jugó a la confusión con los periodistas. Es decir, no daba respuestas claras, jugaba a la ambigüedad en algunos momentos. Juan Luis, creo que también con todo su derecho. Porque llega un momento que los periodistas también nos erigimos como si fuéramos jueces en un sumario sumarísimo, diría yo. Y muchas veces queremos que el personaje nos cuente mucho más de lo que quiere contar, con derecho a qué. Cada uno es dueño también de su intimidad y habrá que poner un límite y ella, cuando ha querido, lo ha puesto. Marisa, y cuando este ha debate es muy relativo, Marisa, por favor. Y que tenía fuerza para hablar y contar, lo ha contado. Pero ella dominaba absolutamente, siempre muy sincera. Dominaba los medios, dominaba las situaciones. Yo no creo que Carmina, y vuelvo a insistir, estuviera, cuando, por ejemplo, cuando iba a un programa o cuando daba una entrevista, fuera una persona que no dominara el tema, lo dominaba perfectamente y sabía lo que tenía que decir en cada momento. Y yo no creo, vamos, yo personalmente creo que muchísimos periodistas, no sé otro, criticaba, vuelvo a insistir, pues a veces sus actuaciones públicas, su soberbia, lo de yo soy Ordóñez Dominguina, mi plin. Oye, pues también... Pero eso, y ella lo aceptaba. Hoy ha hablado Kiko, ella lo aceptaba además con sentido del humor. Sí, precisamente ha hablado Kiko hoy a tu lado de ese dicho que decía ella. Pero lo aceptaba. No, ella, en el fondo, y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Kiko esta tarde, ella en el fondo, ese yo soy Ordóñez Dominguina, mi plin, era una manera de descargar una historia que realmente le afectaba. Y esa manera de decir las cosas no era real. Ella
le afectaban los comentarios, le afectaban las críticas. Era Pero una le persona afectaba, muchísimo pero, más Marisa, permeable de lo que Le parecía. afectaban las críticas, determinadas críticas, y luego le afectaban las críticas que le podían hacer gente que ella respetaba profesionalmente. La gente que ella profesionalmente no respetaba, te puedo asegurar, y no sé si estaré equivocada, estoy de pero acuerdo, Kiko lo no, puedo decir, no había estoy de gente acuerdo. que no respetaba profesionalmente que le traía frescos. Yo, si en un momento determinado alguien que la conocía o que la apreciaba o que la había dado entrevistas o que lo conocía de mucho tiempo atrás, a mí me lo ha dicho. Pero eso "Oye, es tía, ¿qué normal, has Paloma, pasado?". eso le pasa a cualquier persona. Pero sí o no, respetaba, había gente que no la normal. respetaba profesionalmente, a mí me parece muy bien. Y a mí a veces me decía, tía, ¿qué te has pasado? Y digo, hombre, Carmen, que esto... Y luego te veías tan bien y tan porque cariñosa. Igual, Paloma, porque igual tú no te cebabas. Pero te digo que es que creo, y no sé si estaré equivocada, que a determinada gente Carmina no la respetaba y creo yo que no le influían. Puede ser que esté equivocada, pero esa es a veces lo que a mí me decía. Dice, oye, pues ese, lo que diga a mí me da igual. Otra cosa era, pues yo qué sé, si en un momento determinado Mariñas decía alguna cosa porque... Bueno, ya que tenemos aquí... O no lo sé, no sé si estaré equivocada. Ángela Portero, amiga de Carmina, amiga íntima. ¿A Carmen de verdad le daba igual lo que dijeran determinadas personas de ella o todo le afectaba? No, claro que le afectaba. Yo, por lo menos en los últimos tiempos, yo creo que fue tan fuerte todo lo que se llegó a decir de ella que, por supuesto, que le afectaba. No sé, hace 10 años, cuando le podían criticar, que era diferente también el corazón que se hacía, ¿no? Efectivamente. Yo creo que hemos llegado a un punto... Esa es la historia. Muy fuerte, muy sangriento, en el que ya no se respeta absolutamente nadie. Por supuesto que a Carmen había comentarios que yo entiendo a cualquiera le destrozan la vida, o sea, y además también a sus hijos. Y no nos olvidemos que tiene un hijo que acaba de cumplir 18 años, Julián, que lleva desde los 13 años pasándolo realmente muy mal, ¿no? Y yo no creo que Carmen realmente se mereciera lo que han dicho, ¿no? O sea, podría tener sus cosas, te podría caer mejor o peor, te podría parecer soberbia, podría tener sus desplantes, pero no era una mala persona, no lo era. Yo creo que era una buena persona que ha ayudado a mucha gente. Hay muchísima gente en Sevilla, en Jerez, que podría decir, pues, cuántas veces Carmen les ha mandado dinero para llegar a fin de mes porque no tenían dinero, y a cuantísima gente ha ayudado. Pero de eso no se ha hablado, ¿no? A mí me encantaría que entraran esos a los que ha ayudado y dijeran cómo era también Carmen Ordóñez. Pero algunos de esos a los que ella ha ayudado se han convertido en sus más sangrantes acosadores, ¿no? Efectivamente. Porque en el caso de Lara creo que sí hubo una relación inicial en la que había una ayuda por parte de Carmen. Mira, yo es que de ese personaje no quiero hablar. Entiendo. No entiendo ni siquiera cómo todavía tiene la poca vergüenza, después de que Carmen acaba de morir hoy, entre en programas de televisión. No lo entiendo. Y también creo que los que hemos defendido a Carmen Ordóñez por amistad, porque la queríamos o porque hemos creído que debíamos hacerlo así, también hemos sido atacados por esos mismos. O sea que... y yo personalmente lo he pasado muy mal. No sé. Y Kiko también lo ha pasado mal. Ángela, concretamente a Álvaro y a ti, y como entidad a la agencia, también han sido muy críticos y muy duros con vosotros. En alguna ocasión se ha llegado a decir también, esos mismos que apuntaba Kiko, que habéis vivido de ella, que os habéis lucrado de ella. A toda esa gente que ha dicho eso, ¿qué les dirías, Ángela? Bueno, pues que primero, yo creo que tú, que también tienes una agencia, sabes lo que es la agencia Corpa y lo que significa la agencia Corpa. He trabajado en ella también. También has trabajado en ella y tú sabes qué tipo de empresa es, ¿no? Cuántos reportajes hacemos al año y lo que puede significar Carmen Ordóñez en la facturación de esa empresa es tan nimio que no merece ni la pena. Y te puedo asegurar que hoy por hoy estar al lado de Carmen Ordóñez es bastante más perjudicial que beneficioso. Haber estado al lado de Carmen Ordóñez. Por todo eso, por cómo se ha manipulado, por cómo se ha intentado a la gente que estaba a su alrededor también destrozarle la vida.
O sea, esto ha sido una guerra tremenda que yo realmente espero que hoy, no sé, se entierre ese hacha de guerra, ¿no? Por eso, igual que Kiko, no creo que sea el momento de poner nombre y apellidos. Y yo, por mí, de esa gente que me ha hecho tanto daño, pero sobre todo ha hecho tanto daño a Carmen, a su familia y a sus hijos, muy especialmente, espero que se les acabe ya este chollo de hablar de Carmen Ordóñez. Que la respeten, que está muerta. Sin embargo, yo me pregunto por qué después de oír tantas barbaridades y tantas historias que no tenían fundamento ninguno, Carmen Ordóñez no ha iniciado acciones judiciales contra estas personas, porque que yo sepa solamente hay una demanda con respecto a dos, hasta donde yo recuerdo, pero ha tenido ocasión de presentarse en el juzgado de guardia así de veces, y no lo ha hecho nunca. Porque Carmen tiene, al principio es verdad que en la primera etapa ella pensó, bueno, pues que esos personajes que era una cosa como pasajera y que no iría a más, quizás no supo realmente valorar lo que podían llegar a hacerle, ¿no? Cuando se dio cuenta fue un poco tarde, pero... no se llegó a valorar. Yo sí fui de la opinión que desde el principio había que intervenir judicialmente. Pero ella no, y yo tampoco la supe decir por qué, más bien era un pálpito. Pero no se llegó a valorar porque no se sabía lo que había detrás. Es decir, no se sabía cuál era el motivo real de ese descrédito que se creaba artificialmente en principio y de ese acoso. Es decir, ¿qué es lo que había detrás de un personaje que sale un día diciendo es una mentirosa? Pues a lo mejor, porque lo primero que se dice es una mentirosa. Esa es la primera consigna. Entonces, ¿cómo valoras eso? El siguiente es otro paso. No, es mentirosa, ¿por qué? Dice, porque se ha subido a un... Estaba sentada y le dijo a uno que le llamó que estaba en el escenario con un tío buenísimo. Y tal. Y entonces ya todo, es verdad, qué mentirosa. Y la siguiente es mentirosa porque ha sido infiel. Absolutamente falso, lo juro por la memoria de mi madre. Es absolutamente falso. Carmen Ordóñez le fue fiel a Ernesto Neira desde el primer día a la última paliza. Pero, Kiko, yo no llego a entender, visto desde fuera, cuál era el fin de destruir a Carmen Ordóñez. Que no creo que sea el momento, es tan claro, es solo un ciego. Pues yo siento decirte lo que... Y no hay peor ciego que el que no quiere ver, a lo mejor es por eso. Solo un ciego es incapaz de ver cuál es el objetivo de destrozar la imagen y llenar de descrédito a Carmen Ordóñez. Solo un ciego es capaz de no verlo. Pues yo siento decírtelo. En cualquier caso, ¿es esa campaña que hay contra ella lo que le provoca ese sentimiento de soledad que tiene últimamente? No, yo creo que la soledad a Carmen siempre le ha dado miedo y siempre, desde que se separó también de Ernesto Neira, no tener un hombre a su lado, no tener a sus hijos, o sea, la soledad siempre ha estado ahí, aunque Carmen haya estado muy rodeada de otros amigos y haya vivido, lógicamente, con su hijo Julián y lo haya tenido cerca, pero no ha sido esa la campaña, porque yo, sin embargo, sí que creo que los que querían a Carmen de verdad han estado en lo bueno y en lo malo, aunque como todos hayamos podido pasar por diferentes baches en esa relación, ¿no? Igual no siempre compartes lo que hace tu amiga, ¿no? Pero la puedes respetar y la puedes querer igualmente. No creo que por esta campaña Carmen haya estado más sola. Carmen ha estado deprimida, Carmen ha estado mal, pero no más sola que antes. ¿Y hasta qué punto, vamos a ver, estamos hablando de la depresión de Carmen? Porque se supone que se sentía, no que se suponga, porque estaba siendo acosada desde algunos medios prácticamente a diario, pero Carmen aparentemente era una persona muy segura de sí misma, ¿no lo era tanto? Sí, Carmen era segura, pero yo creo que llega un momento que te hacen tanta mella que realmente se te cae ese mundo que tú tienes, ¿no? Y Carmen, no nos olvidemos, no había un hombre junto a ella. Había un trabajo Carmen, sí que le ilusionaba. Era ya como un boxeador en el asalto número 12.
¿entiendes? Y es así, es decir, Carmen ahora mismo estaba en una situación absolutamente agónica, no aguantaba un golpe más, no aguantaba un golpe más. Y se ha dicho por activa y por pasiva, y se dijo por activa y por pasiva. Seguimos enseguida, pero lo hacemos en unos minutos, hasta ahora mismo en Salsa Rosa. Siete minutos para las 11 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Estamos en Salsa Rosa, en este programa dedicado a Carmen Ordóñez. Sin duda, sus hijos han jugado un papel muy importante en su vida. Sin duda alguna, el más reconocido de todos es Francisco Rivera. Esta es la historia del hijo mayor de Carmina. Dicen que tiene los mismos ojos que su madre. Su expresión y su carisma recuerda a las dos personas que más ha querido en el mundo y que ya no están entre nosotros. Su padre, el diestro Francisco Rivera, Paquirri, y su madre, Carmina Ordóñez. Francisco Rivera Ordóñez nació hace 30 años en Madrid. Es el mayor de 4 hermanos, 2 de ellos por parte de madre, Cayetano y Julián Contreras, y Francisco José, fruto del matrimonio de su padre con la cantante Isabel Pantoja. Desde muy joven supo que su sitio estaba en los ruedos. Ni siquiera el trágico episodio de la muerte de su padre en la plaza de Pozoblanco pudo frenar los sueños de un aspirante a matador que llevaba la profesión en la sangre. Con tan solo 21 años, tomó la alternativa en la Real Maestranza de Sevilla. Los toros le han proporcionado grandes satisfacciones, pero no tantas como su experiencia como padre. El amor y el desamor son unas constantes en su vida. El 23 de octubre de 1998 contraía matrimonio en la Catedral de Sevilla con Eugenia Martínez de Irujo, hija de la duquesa de Alba. Su amor se vio complementado con el nacimiento de su única hija, Cayetana. Un año después, en marzo de 2002, la pareja ponía fin a su matrimonio de mutuo acuerdo. Desde entonces eran continuos los rumores de reconciliación, hasta que la semana pasada saltaba la noticia de una posible separación definitiva. Sin embargo, ayer, su propia madre hablaba de la posibilidad de que la pareja podría darse una nueva oportunidad. Hoy, Fran Rivera ha sufrido probablemente la mayor jornada de su vida, a la que tendrá que hacer frente con la valentía que le caracteriza. Sus hijos, ¿cómo estarán sus hijos ahora? Pues nos lo podemos imaginar, aunque también podemos verlo, porque tenemos las imágenes de la llegada de Francisco Rivera esta tarde en el AVE. Volvía de esa corrida que tenía esta tarde en Jerez. La corrida, lógicamente, ha sido suspendida, no se ha llegado a producir, pero volvía de